cuñada que se vende en Dinamarca con el marido de los chicos. Está el cuarto de mi cuñada. Vende, sí. Voy a tirar. Dice mi suegra, Dinamarca, ¿qué le va a pedir? Que no somos que las madres tienen esas. Ella fue la que le contó. Yo tengo tío de esos todos esos nexos cerrados. Eso que no resuelve, eso que no resuelve, no suman eso. Irlandés. Bueno, Buenos Aires, zona acá también pusieron González, acá con Nelson, Teresa González, primero que se casaron, que aparece en la negra. Entonces, acá está el este se casaba con Blomberg. Sí, no, el otro son Blomberg. El Blomberg es sueco. Se relacionaron la comunidad. Bueno, lo que quiero decir todo el tiempo, me divierte muchísimo ese tema. Tengo que contactarlo inmediato, no te quiero echar, pero me divierte, a mí también. Además, bueno, así que... Damos inicio al acto público del mes de mayo del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Hoy es nuestro expositor, nuestro miembro correspondiente en Tucumán, don Máximo Méndez. Nuestro expositor nació en Tucumán en 1963. Estudió en su ciudad y se graduó de abogado estudiando en la Universidad Nacional de Tucumán. Ejerce en Tucumán su profesión. Es miembro fundador del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán, fundado en el año 1987, y es su actual presidente. Integra en carácter de miembro correspondiente diversos centros genealógicos: Salta, Córdoba, Santiago del Estero. También es nuestro miembro correspondiente desde el año 2022. Es autor de varios trabajos: Apuntes sobre la descendencia tucumana del capitán don Bernardo de la Cerda Mirabal, publicado en la revista de Córdoba del año 2001. Un hijo de Jerónimo Pereira Bustillo, boletín número 3 del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán del año 2007. Los Páez, boletín número 6 del Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán. Junto con Jorge Corominas y Ventura Murga,
publicó Juárez de Lizoya, aportes para su estudio, en el Centro de Estudios Genealógicos de Tucumán en el año 2002. Junto con Marcelo Celarayán, Aguilar, un linaje, una ciudad, tres incógnitas, en el centro tucumano en el año 2004. Cabildantes de Barco y Santiago del Estero, siglos XVI y XVII. Aportes para un índice onomástico, en coautoría con Javier Arnoldo Barrini, en la revista del Centro de Estudios Genealógicos de Catamarca, año 2011. Tiene varios trabajos en preparación. Cabildante de Tucumán, 1565-1679. Y tiene varios trabajos aún sin publicar. Una antigua familia tucumana, los Román o Romano, la descendencia del capitán Juan Celada, guerrero de la Independencia, los Aragón, una rama tucumana de los Sánchez de Loria, libreta de bautismos del obispo de Cámaco, doctor José Agustín Molina. También varios artículos, los descendientes del coronel Alejandro Danel, mercedes reales cuyos otorgamientos constan en el Archivo Histórico de Tucumán, la cofradía de las benditas ánimas del purgatorio, aportes para una lista de los topónimos onomásticos castellanos de Tucumán. Dictó una conferencia al incorporarse al Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba en el año 2002 sobre contribución a la genealogía de los Juárez Fabián. Todos los trabajos de nuestro expositor lo muestran como un investigador minucioso, apegado al rigor documental y dotado de un alto sentido crítico. Esos atributos esenciales en nuestro quehacer ya se advirtieron en sus primeros trabajos. Recuerdo especialmente su estudio sobre los Juárez Fabianos del año 2002. Y permanecen dando rigor a toda su obra. Su reciente conferencia sobre los Aragón de Tucumán lo confirma. Máximo, adelante con tu conferencia sobre la homonimia de las Juanas, de las Juanas de Villegas y la descendencia natural del capitán Diego Granero de Alarcón. Adelante, Máximo. Muchas gracias, Ernesto, y gracias a todas las autoridades del instituto que me han honrado en ese evento hace un par de años ya, designándome miembro por Tucumán. Es un honor. Bueno, este trabajo es fruto, como muchos otros que ustedes saben, que a veces cuando empiezan alguna pequeña inquietud, alguna extrañeza, cuando uno lee algo que no termina de entender, dice acá debe haber una explicación y generalmente uno la posterga por una tendencia natural a la holgazanería, en el caso mío por lo menos. Eso me pasó con esto. Yo hace muchos años tenía esta intriga y hasta que tomé todo por las astas y bueno, escribí esto. En mayo del año 1943, el doctor Carlos Luque Colombres publicó un artículo en el diario La Prensa dilucidando las filiaciones e identidades de los homónimos Alonso de Vega y Aragón. En esa breve monografía, ampliada 30 años más tarde con nuevos aportes,
El erudito cordobés hablaba del análisis microscópico de nuestra historia y señalaba esa labor de minucia investigativa, que esa labor de minucia investigativa sirve para evitar errores que, más allá de la mayor o menor importancia de los biografiados, siempre perturban la verdad. Huelga decir que, pese a su obviedad, esa observación del erudito cordobés no ha perdido un ápice de vigencia y que el mentado análisis microscópico, que ese inventado análisis microscópico resulta un deber de honestidad intelectual para quienes nos topamos con casos similares al compulsar los viejos papeles. El Tucumán de los siglos XVI y XVII no fue la excepción a los casos de homonimia, incluso entre hermanos de padre y madre, tal como el de los llamados Juan de Ludueña, mencionado en la escritura de donación fechada en Córdoba el 2 de julio de 1580. Uno de ellos, el donante, era tío de la donataria Juana de Arroyo, hija de su hermano, también llamado Juan de Ludueña. Otro ejemplo de hermano con el mismo nombre de pila es el de los dos Juanes Pérez Moreno, hijos ambos, el primogénito y el segundogénito del capitán Juan Pérez Moreno, el mozo, y de doña Mariana Juárez Bamiano, según leemos en el expediente de confirmación de la encomienda de Chiquiligasta, Tontola y sus anejos. Pero tal vez las más notorias y numerosas homónimas consanguíneas, al menos 11, hayan sido las doñas Petronila de la Cerda, nombre y apellido que llevaron la hija menor del fundador de Córdoba, casada con Pedro González de Villarroel, hijo del fundador de Tucumán, y después de ella varias descendientes suyas. Yendo al caso concreto que nos ocupa, hubo en el Tucumán de los mencionados siglos 3 señoras, parientes cercanas entre sí, 2 de ellas contemporáneas, diría que casi las 3, que llevaban el nombre que da título de este trabajo y cuyas filiaciones hemos podido establecer con exactitud, descartando otras hipótesis que en un principio creíamos plausibles. Nuestro desconcierto empezó cuando leímos 2 pasajes en sendos documentos que a primera vista parecían aludir a 2 hermanas o medio hermanas llamadas Juana de Villegas. Se trata de los testamentos dictados por el capitán Diego Granero de Alarcón el 21 de agosto de 1630 y por doña Luisa Romano el 30 años después, 36 años, el 24 de febrero de 1656. En el suyo, el de Granero, este decía: y te declaro que fui casado por primera vez, según orden de la Santa Madre Iglesia, con la dicha Juana de Villegas, mi mujer. Y durante el matrimonio no tuvimos hijos algunos. Y mando a doña Ana y a doña Juana Romano, doncellas pobres, hijas del capitán Juan Bautista Romano y sobrinas que son de Juana de Villegas, mi primera mujer, 1000 pesos de 8 reales a 500 pesos cada una, y se paguen de mis bienes. A su vez, en el testamento de doña Luisa Romano, hermana entera de las mencionadas doncellas doña Ana y doña Juana, se lee: ítem, declaro que soy natural de esta ciudad, hija legítima del capitán Juan Bautista Romano y de Juana de Villegas, mis padres. Y declaro que los dichos mis padres no me dieron de sus bienes ni hacienda más que 2000 pesos, y lo demás me dio el capitán Diego Granero de Alarcón porque es ser casado con la tía mía. Ese pasaje último a mí me ha despertado mucha sospecha, pero no era determinante en cuanto a la deducción de la filiación de esta sobrina, ¿no? A pesar de que tiene algo, en algo contribuye al argumento. Como dijimos, con la primera lectura apresurada de estos 2 pasajes, nos hizo suponer que la mujer de Diego Granero de Alarcón era hermana de su homónimo, la consorte de Juan Bautista Romano. Conclusión que, si bien parecía surgir de los referidos testamentos, se nos presentaba como altamente improbable, aun cuando teníamos presentes los casos excepcionales de hermanos homónimos citados al principio. En tren de conjeturas, ya se sabe que en la investigación genealógica la conjetura suele ser fruto de la impaciencia. También llegamos a pensar que podrían no tratarse de 2 personas distintas, eventualmente medio hermanas entre sí, sino de una sola Juana de Villegas, casada en sucesivas nupcias con los capitanes Romano y Granero de Alarcón, cuya firma están acá.
A poco andar, advertimos que esta posibilidad tropezaba con obstáculos lógicos y cronológicos insalvables. En primer lugar, porque aun admitiendo la posibilidad de las bodas sucesivas de una misma Juana de Villegas, resultaba inverosímil que doña Alicia Romano se refiriese a su propia madre como una tía mía, aun cuando ésta hubiera reunido en sí la condición de madre y de tía. Esto es una suposición puramente hipotética porque se me cruzó por la cabeza esto, me parecía, pero bueno, no me encontraba otra explicación. En segundo término, el otro escollo era porque el capitán Granero no hablaba de las doncellas Romano como hijas de su primera mujer, sino como sobrinas suyas, expresión que resultaba inequívoca. En tercer lugar, porque la insólita premisa de que se trataba de la misma persona hubiera significado necesariamente que Juana de Villegas debía haberse casado no 2 veces, como sabíamos, sino 3, con el capitán Juan Bautista Romano, con Diego de Vera y finalmente con Diego Granero de Alarcón. Sin embargo, descartamos esta última posibilidad acudiendo a la simple cronología, pues sabíamos que al menos desde el 13 de marzo de 1591, fecha del título de la merced de Marapa y de Silípica, hecha a su primer marido Diego de Vera, Juana Villegas ya estaba casada con él y que a sus segundas nupcias esta señora las había contraído hacia 1598, ya que en el título de la merced de Paquilincasta, fechado el 17 de junio de 1609, se dice de Diego Granero de Alarcón, cito: «Sois caballero y hidalgo, y como tal habéis servido a su majestad en las ocasiones que se han ofrecido, especial después que os casasteis en esta tierra, que habrá 11 años». Y como teníamos la certeza de que el capitán Juan Bautista Romano ya estaba casado con la otra Juana de Villegas para el año 1591 y seguía estándolo el 10 de octubre de 1599, fecha en que ella otorgó poder a su marido y a Diego Granero de Alarcón para vender a Cristóbal de Sanabria un solar en la traza de la ciudad de Córdoba, llegamos a la conclusión de que se trataba de 2 personas distintas entre sí, contemporáneas y aparentemente consanguíneas. Debía pues existir una respuesta lógica al enigma y que, surgiendo del análisis de documentos indubitables y concordantes entre sí, explicara quiénes habían sido estas 2 señoras, por qué razón tenían el mismo nombre y sobre todo que probara cabalmente el grado de parentesco que las unía. Valiéndonos de pruebas indirectas, por no existir las directas, concretamente las respectivas actas sacramentales, pudimos encontrar la explicación que buscábamos confrontando los ya citados testamentos con otros 2 documentos del siglo XVI. El primero, la última voluntad dictada en Córdoba el 10 de marzo de 1576 por Juan de Villegas, casi con un pie en el estribo, en víspera de su viaje al norte, a la conquista y población de la ciudad que en nombre de su majestad se va a hacer. Un poder otorgado por Diego de Vera en San Miguel de Tucumán el 14 de agosto de 1585, transcrito en la Escritura Pública de La Plata. Por su brevedad, cito íntegramente el testamento de Juan de Villegas. En la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, en 10 días del mes de marzo de 1576, en presencia de mí, Juan Pérez, escribano público y del cabildo de esta dicha ciudad, y testigos de uso, pareció presente Juan de Villegas, vecino de esta dicha ciudad, y dijo que por cuanto iba al valle de Calchaquí, a la conquista y población de la ciudad que en nombre de su majestad se va a hacer, y que podría, como hombre que anda en la guerra, morir o caer en enfermedad o súbitamente, lo que Dios no quiera, por ser como es cosa natural la muerte, dijo que, acaeciendo lo susodicho, nombraba por sus herederos a Juan Barragán, su padre, y a Juana Martín Caballera, su hija, de todos sus bienes muebles y raíces, y de todo lo demás que ahora tiene y tuviere o le perteneciere, y en cualquier tiempo y forma, con tal que si el dicho Juan Barragán, su padre, muriese, herede la dicha Juana Martín Caballera, y si la dicha muriese antes, herede el dicho Juan Barragán, su padre, y que esta es su voluntad última y postrimera, y que esta es la razón que hace, quiere, valga por su testamento, no codicilo, que revoca y da por ninguno cualquier testamento o testamentos que antes de este haya hecho. Solo quiere, y es su voluntad, valga lo contenido en esta declaración, y lo firmó de su mano, siendo testigo Baltasar Gallegos, alcalde ordinario de su majestad, y Tristán de Tejeda y Pedro de Olmedo, vecinos y residentes en esta dicha ciudad. Firma Juan de Villegas ante mí,
Juan Pérez, escribano de Cabildo. Creemos que Juana Martín Caballero y Juana de Villegas fueron la misma persona, y que su casamiento con el capitán romano debió celebrarse entre el año 1585, en el cual, según veremos, todavía estaba representada por su curador, y 1591, año en que ya había nacido su hijo primogénito. El otro documento es el mandato conferido en agosto de 1585 por Diego de Vera a favor de 7 personas, entre ellas al futuro fundador de la ciudad de Salvador de Jujuy, don Francisco de Aygaraz. Allí invocaba el poder que tengo dado por Juana Martín Caballero, aunque en rigor lo hacía en su carácter de curador de esta última, hija de Juan de Villegas difunto, ya que estando bajo curatela, la nieta de Barragán era menor de edad y por ende no podía dar ella un poder. No sabemos acá si hubo alguna venia judicial, pero en principio me parece impropio que él hable de apoderado. Él era curador, tenía una representación legal, no tenía un mandato. En ese poder Vera dijo ser yerno del finado abuelo paterno de esta joven, Juan Barragán, mi suegro que sea en gloria. El mandato era amplio y se daba, entre otras cosas, para cobrar suma de dinero a los albaceas de Barragán, quien, como se verá, había fallecido poco tiempo antes. De lo expuesto surge que la herencia de Juan de Villegas pasó a manos de su padre, que lo sobrevivió con 7 años, y a la muerte de este, a su hija Juana Martín Caballero, por no haberse cumplido la condición de la premorincia impuesta en el testamento de Villegas. Además, todo indica que a su turno Juana Martín Caballero también fue instituida heredera por su abuelo Barragán, ya que la cobranza de las acreencias que este último había encomendado a sus albaceas estaban incluidas en el poder dado por Diego de Vera en su carácter de curador de la menor, la cual evidentemente sucedió a su abuelo en esos derechos. En síntesis, los documentos analizados nos permiten sacar las siguientes conclusiones. Primero, Juana de Villegas, viuda de Diego de Vera, se casó luego con Diego Granero de Alarcón. Esto está clarísimo porque surge del testamento de Granero, pero lo mismo lo anuncio. Segundo, Diego de Vera era casado con una hija de Juan Barragán, la ya nombrada Juana de Villegas, es decir, Diego de Vera en primera nupcia, Granero en segunda, pues se refiere a este como su suegro ya muerto Vera. Tercero, Juan de Villegas era hijo de Juan Barragán y padre de Juana Martín Caballero. Cuarto, por ende, Diego de Vera era cuñado del finado Juan de Villegas y consecuentemente yerno de Barragán. Quinto, Diego de Vera era tío político de su pupila Juana Martín Caballero. Sexto, esta pupila era todavía menor de edad en 1585. Séptimo, otra Juana de Villegas, casi con seguridad la joven Juana Martín Caballero, estuvo casada con el capitán Juan Bautista Romano. Séptimo, los dos últimos fueron los padres de doña Juana de Villegas o Romano, señora que celebró a su vez 2 casamientos. Pero aun cuando las 2 Juanas apellidadas respectivamente Martín Caballero y Villegas no hayan sido la misma persona, sino hermanas, lo cierto es que indudablemente eran homónimas de la hija de Juan Barragán, que llevaba el apellido nombrado en primer término, Martín Caballero, es decir, que se trataba de tía y sobrina. En cuanto a la tercera homónima, doña Juana de Villegas o Romano, consta, como hemos dicho, que fue hija legítima de su madre del mismo nombre y del capitán Juan Bautista Romano, y por ende sobrina nieta de Juana de Villegas, la consorte de Diego de Vera y después de Diego Granero de Alarcón. Esta doña Juana era pues una de las doncellas pobres a la que aludía Granero de Alarcón en su testamento de 1630 como sobrina, no carnal sino sobrina nieta, expresión esta última que evidentemente no se usaba en el siglo XVII y que es la que motiva la perplejidad del lector cuando ve por primera vez ese documento. Doña Juana de Villegas es llamada con su apellido materno en 3 documentos. En la licencia que dio en 1639 el trujillano Antonio Gutiérrez Barragán, vecino de Buenos Aires, a su hijo Juan para casarse con doña Juana de Villegas, hija de su homónima y de Juan Bautista Romano. Segundo, en el ya citado testamento de doña Luisa Romano, en el que se refiere a su hermana como doña Juana de Villegas. Tercero, en las actuaciones tramitadas en 1676, en las cuales el alférez Diego Romano, sobrino carnal y albacea de doña Juana,
vendió al capitán Francisco de Leorraga unas tierras que la testadora había heredado de su primer marido. Consta que doña Juana de Villegas no llegó a casarse con Juan Gutiérrez Barragán, ya que el 30 de marzo de 1641, es decir, apenas 2 años después de la comentada autorización paterna, este último se casaba en Buenos Aires con Teresa de Benavides o de la Trinidad, previa información de soltería. Ya viuda de Juan Gutiérrez Barragán, su mujer testó en esa ciudad. Ya viuda de Juan Gutiérrez Barragán, su mujer testó en esa ciudad el 13 de octubre de 1688. Esta señora era hija legítima de Jerónimo de Benavides y de María de la Trinidad. Esta tercera homónima contrajo 2 nupcias. La primera con Juan de Aragón, a quien suponemos nacido en la primera década del siglo XVII, antes de que su padre natural, Antonio de Aragón, se casase en 1612 con doña Ana de Leguizamo. Una vez viuda, doña Juana de Villegas o Romano se casó con el teniente Baltasar Pereira de Puga, que fue alcalde de la Santa Hermandad de San Miguel de Tucumán en 1677. No sabemos si Juan de Aragón y su mujer tuvieron hijos, pero existe la posibilidad de que hayan sido los padres, o más probablemente los abuelos, de su homónimo, el capitán Juan de Aragón, que testó en su estancia el día 9 de agosto de 1744, diciendo ser de crecida edad, y designando como albaceas a su hijo José de Aragón y a don Diego Román Pastene, que firmó a ruego suyo. Este Juan de Aragón fue casado con doña Clara Montero y murió antes del 7 de octubre de 1744 en el paraje de Tafí, en el curato y doctrina de Marapa. Establecido ya quiénes fueron las 3 homónimas Juana de Villegas y cuáles fueron los grados de parentesco que hubo entre ellas, nos detendremos en una cuestión que tiene tanto o más, que es tanto más interesante que la de las homónimas, y es la referida a los hijos naturales del capitán Diego Granero de Alarcón, uno de ellos habido precisamente la hija de una de las 3 homónimas. En ese esquema está bosquejado, relatado, esto puede sonar muy confuso, seguramente está confuso. El esquema inicial genealógico es ese, ¿no? Juan Barragán, ya después voy a hablar de Juan Barragán al final y de cada uno del entorno familiar de las homónimas. Bueno, volviendo a la filiación de los hijos naturales de Aragón. No, hasta donde yo sé no. Entonces eran hijas naturales, hijas de las 13 hijas naturales de San No. Una Juana de Villegas, la cónyuge sucesiva de Vera y de Granero, sí, era la primera Juana de Villegas. La otra es hija de su hermano, es sobrina de ella, sobrina carnal. Y la tercera es hija de la sobrina carnal. Lo que pasa es que uno cuando lee esos documentos queda totalmente pavia porque no se explica cómo esto de que esta Luisa Romano diga soy hija de Juan de Villegas y Granero de Alarcón diga son casados con son sobrinas mías, eran sobrinas nietas, ¿verdad? Es todo un embrollo, pero acá queda más claro. Bueno, volviendo a Granero de Alarcón, en su testamento en 1630, Granero de Alarcón no declara haber tenido hijos naturales, pero hay algunos indicios vehementes que nos hacen suponer que tuvo al menos 2. Para nosotros, una manda testamentaria alude elípticamente a esos vástagos, aunque sin llamarlos naturales. Cito: ítem, por cuanto en mi casa se han criado 2 huérfanos, muchachos pobres, uno llamado Diego y el otro llamado Alonso Dieguillo, tendrá de 6 a 7 años, y Aloncillo 5 a 6, y por obligación que les tengo y hacerles bien por servicio de Dios nuestro Señor y descargo de mi conciencia. Esa frase es elocuente. Y por aquella vía y forma que más haya lugar en derecho, les mando para sus alimentos al dicho Dieguillo cantidad de 10.000 pesos de a 8 reales y un negrito llamado Diego, que yo le tengo dado a mucho tiempo. Y al dicho Alonso, muchacho, mando se le den en la misma forma 8.000 pesos de la dicha plata corriente de a 8 reales cada uno,
la cual cantidad que a cada uno va señalada se le dé y entere a cada uno teniendo edad de 20 años y no antes. Hasta este tiempo estén debajo del dominio, educación y crianza de los dichos maestre del campo, don Pedro Ramírez Velasco, que era su hijo del testador, y doña Catalina de Ugarte Velasco, mi mujer, mis albaceas, que irán nombrados para que sean sus tutores y tenedores de los dichos 18.000 pesos hasta que tengan la dicha edad de 20 años cada uno, y ninguna justicia ni otro juez se puede entrometer ni entrometa en los susodichos, ni tengan la obligación de dar fianzas, de las cuales les relevo con cargo que les alimenten y den lo necesario de vestuario llana y honestamente. Al principio, bueno, como es la naturaleza humana, yo lo primero, no había leído atentamente el testamento de Alarcón, pero lo había leído no en la transcripción que hace Lizondo Borda, sino en el original, que tiene una letra bastante endiablada. Cuando después me acuerdo que estaba publicado Lizondo Borda, lo releo y digo, este hombre no reconoce ningún hijo natural. Y paso por alto los Dieguillo y Alroncillo, pero evidentemente todo coincide, son estos dos chicos, ya voy a decir por qué. El primer huérfano, llamado Diego, es claramente el mismo Diego Granero, llamado así eufemísticamente en el testamento de su madre natural, doña Luisa Romano, a la sazón viuda del capitán Juan Rosillo de Ábalos, cito el testamento de doña Luisa. Y me ha sido como buen hijo, que lo es, natural, Diego Granero, a quien reconozco por tal y lo declaro así, y que como a tal lo he alimentado, y el dicho me ha servido, y como hijo obediente le he dado algunas cosas. Y decimos eufemísticamente porque en 1655, es decir, un año antes de que esta señora dictase esta última voluntad, su hijo natural ya aparecía como alcalde de la Santa Hermandad de San Miguel de Tucumán, firmando con su nombre completo, Diego Granero de Alarcón, y con el grado de capitán. De esto se deduce que para entonces el alcalde de Marras tendría unos 30 años de edad, es decir, nacido alrededor de 1625, 30 años por lo menos, ¿no? Fecha que coincide casi perfectamente con la edad que su padre menciona en la referida manda de 1630, donde dice tendrá de 6 a 7 años. Esa coincidencia cronológica es muy elocuente, ¿no? Aquí se imponen dos interrogantes. El primero es si el hecho de que Diego Granero se llamase exactamente igual que el tío abuelo político de doña Luisa Romano, demuestra que fue hijo de aquel y de esta última. Creemos que sí, porque hubiera sido inconcebible que su madre le impusiese tal nombre y apellido sin que existiera un vínculo de sangre inmediato que justificara esa elección tan precisa. No conocemos ningún ejemplo de esa época en que un hijo natural que no tomase el apellido materno recibiese uno distinto al del padre que lo había engendrado. El segundo interrogante es ¿cuándo fue engendrado el hijo natural? La hipótesis más razonable y la menos promiscua, según nuestros cálculos, es que esto haya ocurrido después de que Diego Granero, el viejo, enviudara a su primera mujer, Juana de Villegas, y antes de que se casara con la segunda, doña Catalina de Ugarte y Velasco. Y aunque no contamos con referencias documentales para fijar con exactitud el comienzo de esa viudez, existen algunos indicios de que ésta terminó a lo sumo 2 años antes de que naciera su hijo unigénito, legítimo, Pedro Ramírez de Alarcón, o Granero de Velasco, o Velasco y Granero, o Granero de Alarcón, o Ramírez de Velasco, como se lo llamaba indistintamente. Lo que ocurrió a principios de 1630, ya que en el testamento de su padre, dice que para entonces el niño era de edad de 7 a 8 meses, poco más o menos. Es decir, que si el hijo de las segundas nupcias de Diego Granero el Viejo, con doña Catalina de Ugarte y Velasco, fue nacido a principios del año 1630, es decir, engendrado por sus padres legítimos no más de 9 meses antes, lo que permite fijar como términos antequem non el mes de mayo de 1629, cabe suponer que su medio hermano paterno fue concebido entre 1625 y la fecha antes mencionada. Así se infiere del hecho de que para 1655 Diego Granero el Mozo había alcanzado la mayoría de edad que las leyes vigentes exigían para el desempeño de cualquier cargo capitular, es decir, 25 años. En cuanto al joven alcalde Diego Granero de Alarcón, fue casado con María Bravo de Villarroel o Villarroel y Bravo, hija legítima del capitán Diego Bravo de Laguna, natural del marquesado de Ayamonte, la provincia de Huelva, y de doña Juana Crisótoma Juárez Babiano y Villarroel, y por ende bisnieta del fundador de Tucumán. Con ella engendró a otro homónimo, el capitán
capitán Diego Granero de Alarcón, el tercero de ese nombre, marido de doña Francisca Flores, con la que tuvo descendencia, entre la cual se cuenta Antonia Granero de Alarcón, primera mujer del capitán don Juan de Herrera, con quien se casó antes del 25 de junio de 1728. El capitán Herrera, cuyos padres fueron el capitán Martín García de Herrera y doña Juana Carrizo de Andrada, dio recibo de dote en la fecha antes indicada y testó de Tucumán el 28 de febrero de 1781. Sobre él y su posteridad escribió nuestro amigo Jorge Corominas, un trabajo publicado por el Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca. Ahí Jorge Corominas desarrolla ampliamente y con la exhaustividad y con la enjundia que lo caracterizaban toda la descendencia de Antonia Granero de Alarcón, que a su vez era hija de Diego Granero el Mozo. Hay muchas familias muy conocidas de Tucumán que descienden por ende de Granero, el hijo natural, y de Juana de Villegas. El segundo hijo natural del capitán Diego Granero de Alarcón, el viejo, fue Alonso Granero, Alonso Dieguillo, como le llama cariñosamente su padre, a quien por otra parte un documento tucumano menciona como medio hermano del hijo legítimo, Pedro Ramírez de Alarcón. Bueno, acá está la nota, no quiero empezar a citar notas, el protocolo 2, folio 380, está todo citado. Este Alonso Granero contrajo matrimonio con doña Agustina de Ábalos, señora que a su vez era hija legítima de doña Luisa Romano. Acá hay una cosa que la digo ahora. Naturalmente descartamos la posibilidad de que este Alonso Granero también haya sido hijo de doña Luisa Romano, ya que ella dijo haber tenido un solo hijo natural, Diego Granero, y además sostener lo contrario supondría admitir abiertamente la hipótesis del incesto, que no hubiera podido ser dispensado canónicamente, pues si Alonso Granero también hubiera sido hijo natural de doña Luisa, no podría haberse casado con una hija legítima de esta última. Hubiera sido casamiento entre dos medio hermanos, hubiera sido una barbaridad indispensable, en el sentido de no dispensable. En síntesis, creemos haber demostrado acabadamente que los huérfanos criados por el capitán Granero de Alarcón no fueron tales, sino que eran hijos suyos. Diego, el mayor, habido en doña Luisa Romano, su sobrina nieta política, y Alonso, el que le seguía, habido con una mujer que hasta ahora no hemos identificado. Para terminar, recapitularemos dando una breve noticia del entorno familiar de las tres homónimas Juana de Villegas, empezando por el genearca. Este cuadro que está hasta ahora es el de Barragán. Esa firma es Juan Barragán. Hay dos firmas de él. Juan Barragán no es que, contestando lo que me decía Gustavo, hasta donde yo he visto, yo me he guiado por la obra de Jorge Lima, de Raúl Molina, el diccionario de Raúl Molina, y por los bautismos, esa reconstrucción que hacen los bautismos de la iglesia catedral. Ninguno de los Barragán porteños, esos Barragán, digamos, hay uno que se llama. Venido de Quito, Sí, era quiteño, sí. De la provincia. Sí. Patricio Muñoz Valdivieso publicó sobre los Barragán. Sí, es el origen de esos Barragán. Ah, buenísimo. Eso hace tiempo sacar. Hay varios. Pero este Barragán, ya después voy a leer una nota, porque hay otro que tiene una serie de problemas en Lima, en la ciudad de los Reyes, después la justicia. No es evidentemente, ¿no? Juan Barragán, nacido como tal desde 1525, según deducimos del año en que nació su hijo varón, 1551, suponiendo la distancia intergeneracional de al menos 25 años entre ambos. No sabemos si es el mismo sujeto natural de la Villa de los Santos de Maimona, al que suponemos mayor de edad para el 12 de octubre de 1534, fecha en que obtuvo licencia de la Casa de Contratación de Sevilla para pasar a las Indias en un navío del agente Diego de Almagro o Hernando Pizarro. Acá hay una referencia, son todas hipótesis, ¿no? Hay un Juan Martín Barragán, aunque por la época no creemos que se trate de nuestro personaje, en razón de la coincidencia del nombre con el de Juana Martín Caballero, dejamos apuntado que por real cédula fechada en el Pardo
el 10 de diciembre de 1578, es decir, cuando Barragán ya estaba hacía rato acá en América, se le concedió licencia a Juan Martín Barragán, vecino de la Villa de los Santos, coincidente con el Barragán que obtiene la licencia para pasar a Indias, también vecino de los Santos de Maimona, para pasar a Chile, llevando consigo a su mujer, hijos y 2 criados, sin detenerse en el Perú, y que residirán en ellas, en esas provincias, 8 años primeros siguientes, sin salir de aquella tierra para otra parte de nuestras Indias, y que dentro de 3 años contados desde el día de la data de esta nuestra cédula en adelante, se presentarán ante el nuestro gobernador de las dichas provincias, y de haberlo hecho os enviarán testimonio en forma dentro del dicho tiempo, so pena de pagar los dichos maravedís para nuestra Cámara y Fisco. Bueno, después voy a leerlo, porque hay Juan de Villegas que está en los primeros tiempos, está en la Fundación de Mendoza, pero no creemos que sea tampoco Juan de Villegas el hijo de Barragán. Consta que Juan Barragán asistió a la jornada fundacional el 31 de mayo de 1565 con el capitán Diego de Villarroel, pues su yerno Diego Granero de Alarcón alude a él el 2 de agosto de 1617 como conquistador y poblador de la dicha ciudad de San Miguel y provincia. En Córdoba, en 1577, promovió demanda judicial contra don Lorenzo Suárez de Figueroa, donde afirmó que éste lo había despojado del solar heredado de su hijo Juan de Villegas, que cae en una plazuela del monasterio del Señor San Francisco. Estando en La Plata, compró 2 chacras situadas en Córdoba, una el 6 de septiembre de 1582 a Juan Pérez Montañés, el mozo, y otra a Blas de Peralta el 12 de noviembre de 1583. Se lo menciona como vecino de Potosí, a Barragán, el 9 de julio de 1583, fecha en que ante el escribano Juan García Torrico otorgó poder a su yerno Juan de Espinosa Negrete, al clérigo Hernando Murillo y a Juan de Soria y Diego Díaz, vecinos de Córdoba, para que construyan un molino en el río de Córdoba. Juan Barragán hizo testamento entre 1583 y 1585, ya que, como vimos, había dado poder en el primero de los años nombrados, y para 1585 su yerno Diego de Vera venció como ya difunto. Sospechamos que los 3 hijos que le conocemos provinieron de 2 uniones distintas con señoras que no hemos identificado, tal vez apellidadas Villegas, señalando como dato llamativo que una de sus hijas mujeres estaba endonada y la otra no. Entonces, como hemos visto, los hijos de Barragán fueron Juan de Villegas, Juana de Villegas, o Juana Martín Caballero, y doña Catalina de Villegas. El primero, Juan de Villegas, nacido hace 1551 y asesinado a los 23 años en 1577, aparentemente por Antonio de Robles. Sería pues un muchacho de apenas 14 años cuando, probablemente en compañía de su padre, integró la hueste que acompañó al capitán Diego de Villarroel en la jornada fundacional de San Miguel de Tucumán, y por ende frisaría a los 22 años de edad cuando asistió a la Fundación de Córdoba con don Jerónimo Fidel Cabrera el 6 de julio de 1573. Creemos que Juan de Villegas era soltero cuando engendró a su hija Juana de Villegas Caballero, de quien hablamos en el punto 3. Eso lo dice Alejandro Moyano en ese trabajo sobre los fundadores de Córdoba, su origen y radicación en medio, que publicó en revista Estirpe, pues, hijo y nieto es de sus mocedades, formidable ese trabajo. Pero el otro es muy exhaustivo porque él realiza quiénes han sido los de acuerdo a los documentos que hay, los testimonios, quiénes han sido los que acompañan a Cabrera, quiénes se quedan después de la fundación, quiénes dejan descendencia natural, la calidad que tenían, si eran hijos de algo o no. La vecindad es un trabajo formidable de Moyano. Y en ese trabajo, Alejandro Moyano Aliaga menciona al hijo natural de Juan de Villegas. Perdón, a la hija natural, a Juana Villegas Caballero. Creemos que, bueno, ya hemos dicho eso. ¿Y por qué pusiste signo de interrogación a Juan? No, porque ese es el mozo. Es el mozo. Hay un documento donde, lo he puesto acá en nota a pie de página. Esta es la explicación del cabrón.
En el protocolo sería volumen 1, folio 461 vuelto. Existe un documento fechado el 25 de junio de 1613, por el cual el capitán Lázaro de Morales pidió que se pusiera en libertad a un indio de la encomienda de Juan de Villegas, acusado de robar un caballo. Obviamente no se trata del hijo de Juan Barragán, que como vimos había fallecido al menos 27 años antes. Yo dedujo que es un nieto de Barragán, o puede que sea otra persona que no tenga ningún vínculo de sangre. Juana de Villegas, hija de Juan Barragán, de Juan de Villegas, también apellidada Villegas Caballeros, no endonada. Sabemos que se estaba casada para el 10 de octubre de 1599 con el capitán Juan Bautista Romano, porque en esa fecha en San Miguel de Tucumán ella otorgó un poder a su marido y a Diego Granero de Alarcón para vender a Cristóbal de Sanabria un solar en la traza de la ciudad de Córdoba, heredado de su abuelo paterno Juan Barragán. La venta se instrumentó el 18 de marzo de 1600 ante el escribano cordobés Juan Nieto. En cuanto a Juan Bautista Romano, el doctor Luque Colombre refiere, sin citar fuente, que fue nacido en 1556. El trabajo ese tan bueno que tiene Luque, que se llama Contribución a los orígenes de la propiedad rural de Córdoba, que es una especie de historia clínica de todas las propiedades, un estudio típico, digamos. Eso. En cuanto a Juan Bautista Romano, bueno, ya hemos dicho, Luque lo hace nacido en 1556, aunque nos parece más probable que haya venido al mundo alrededor de 1567, según su propia manifestación fechada en San Miguel de Tucumán en 1609, cuando dijo tener más de 40 años. Ejerció el oficio de alcalde ordinario de San Miguel de Tucumán en 1600, en 1607 y de teniente de gobernador en 1611. Si bien no hemos dado con su testamento ni con la transcripción del mismo, consta que sí dictó esa última voluntad, tal como lo afirma su hija doña Luisa al dictar el suyo propio. Juana de Villegas, la segunda de ese nombre, y su marido, o sea, la sobrina, y su marido, Romano, ya habían muerto para julio de 1639, cuando ambos son mencionados como difuntos en la inventada autorización dada a Juan Gutiérrez Barragán para casarse con doña Juana Villegas, mencionando a sus padres, ¿no? Acá hay una cosa que ustedes que son conocedores de genealogía porteña van a saber decir. De acuerdo a mis cálculos, yo he visto que Juan Gutiérrez Barragán, de acuerdo a la fecha de bautismo, tendría 14 años cuando pretendía casarse con esta señorita tucumana. Después de ese matrimonio, evidentemente no se celebra, porque ella se termina casando en Tucumán con otras dos personas. Sin embargo, se casa él con esta Teresa de Benavides en 1641, es decir, apenas 2 años después. Cosa que me parece insólita, salvo que no haya sido bautizado recién nacido y tenga más edad, pero un chico de 16 años me parece insólito que se case. Una mujer sí, pero un varón me parecía, no conozco muchos casos. Bueno, de sus nupcias con el capitán Romano, Juana de Villegas, la segunda, tuvo al menos 6 hijos. Juan Bautista Romano Hermoso, capitán, aparentemente el primogénito, nacido en 1591, según la declaración que hace en 1658, nos dice tener 67 años, época en que ejercía el oficio de alguacil mayor de su ciudad natal. Se casó con doña Jerónima de Mena y Cáceres, hija del escribano del Cabildo Juan de Mena, matrimonio que tuvo una corta descendencia. Diego Romano, el segundo hijo, nacido entre 1595 y 1603, porque dijo tener 50 años, poco más o menos, en una declaración testimonial del 5 de julio de 1653. Fue casado con doña Ana Juárez de Bisoya, con quien dejó larga posteridad que llega hasta nuestros días por línea de varón y de mujer. La tercera hija, doña Luisa Romano, esta doña Luisa es la que ya hemos dicho que es madre natural con Granero de Alarcón, con su tío abuelo político, es madre natural de Diego Granero de Alarcón, el mozo. Hizo testamento de Luisa el 13 de octubre de 1656, pidiendo ser enterrada en la iglesia de San Francisco, en el sitio viejo de Ibatín,
junto con su difunto marido, el capitán Juan Rosillo de Ábalos. Tuvieron 7 hijos legítimos, una de las cuales, como dijimos, se casó con Alonso Granero, hijo natural del capitán Diego Granero de Alarcón, el Viejo. La cuarta hija fue doña Ana Romano, doncella pobre en 1630, casada después de ese año con el alférez Jerónimo Costilla Gallinato, o Costilla de Rojas, alcalde ordinario en 1659. La quinta hija, doña Juana Romano Villegas, también doncella en 1630, casada luego 2 veces, como ya se vio. Y por último, Juan Romano, o Romano de Villegas, alférez, incluido en la lista de quienes declararon en el juicio de residencia del gobernador don Ángel de Peredo por su homonimia y su residencia pequeña. Creemos que fue él quien se casó con doña Petronila del Sueldo, también oriunda de esa ciudad, dejando numerosa e ilustre descendencia que llega hasta el presente por líneas agnada y cognada. Entre esa descendencia están toda la familia Molina. Es un descubrimiento que hizo Jorge Coromina hace pocos años antes de morir. Él descubrió en el archivo un documento que era valioso porque se avanzaba una generación más en la genealogía de los Molina. Ese es otro trabajo que hiciste. No, ese de Jorge Coromina. Jorge Coromina. Y el padre Fontán Gamarra publicó, no sabemos si es Molina Pargué, porque los Molina Pargué son de origen chileno, quizá de un origen común, pero este se llama el capitán Matías de Molina, casado con una señora, hemos dicho, Juan Romano casó con Petronila del Sueldo. Una hija de Juan Romano y Petronila del Sueldo se casó con Miguel de Molina. Son los Molina Villafañe, sí. De ahí descienden, bueno, todas las personalidades que ustedes conocen. Las más descollantes son el obispo José Agustín Molina, el prosecretario del Congreso, el doctor Manuel Felipe Molina, diputado de la Junta Grande del año 10, y más recientemente, el doctor Máximo Checopac, la abuela de la Molina, canciller, embajador de Santa Sede, nació canciller Máximo. Nicanor Costa Méndez, canciller 2 veces, bueno, mucha gente. Bueno, finalmente voy a terminar con Juana de Villegas, a quien estoy haciendo un raconto del entorno de estas Juanas, ¿no? Fue casada 2 veces, ya hemos visto, con Diego Olivera Salmantino, nacido hace 1525, cofundador de San Miguel de Tucumán, regidor de su primer cabildo en 1565, alcalde ordinario en 1576, procurador en 1589, año que inició la información de méritos. Este primer matrimonio duró cuanto menos hasta el 13 de marzo de 1591, fecha del título de Mercedes Marata y Silípica, donde el gobernador Ramírez de Velasco alude inequívocamente a ese matrimonio, porque dice: por cuanto vos, Diego de Vera, vecino de esta ciudad de San Miguel de Tucumán, me habéis hecho relación que para el sustento de vuestra casa y familia tenía necesidad de una estancia. La familia, obviamente, en el sentido, digamos, restringido, porque no tenía hijos, no tuvo hijos, pero ya estaba casado. A su segunda nupcia la contrajo con la viuda Juana de Villegas en 1598, como hemos visto hace un rato, de acuerdo a la mención que se hace en la merced de Paquilicata. Con Diego Granero de Alarcón, que era nacido en Villa Escusa de Aro, en el obispado de Cuenca, era un rico vecino de San Miguel de Tucumán, que fue teniente de gobernador en 1612, 1615, y alcalde ordinario en 3 oportunidades, entre 1606 y 1609. El Prudencio Busto Argalleras tiene un trabajo publicado en entonces boletín del Instituto del Centro de Córdoba, donde él hace una hipótesis sobre la afiliación de Granero de Alarcón. Es un trabajo muy recomendable. Bueno, ambos cónyuges, Granero y Juana de Villegas, instituyeron capellanía con la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe en la iglesia franciscana de San Miguel de Tucumán. Y al testar Granero de Alarcón el 31 de agosto de 1630 le menciona como ya difunta a su mujer. De acuerdo a lo manifestado por su hijo, de su
de segundas nupcias, Pedro Ramírez de Alarcón. Se sabe que esta Juana de Villegas hizo testamento, aunque no hemos dado con ese testamento. Y por último, doña Catalina de Villegas, casada con Juan de Espinosa Negrete en 1578, Monseñor Pablo Cabrera lo menciona como posible asistente a la Fundación de San Miguel de Tucumán, pero evidentemente lo confunde con otro Juan de Espinosa, natural de la Villa Castellana de Cuellar, que ejerció varios oficios, entre ellos de alcalde y regidor en el Cabildo tucumano entre 1570 y 1598, y que testó en 1612, diciéndose casado con doña Leonor Pérez o Sánchez Borges, sin dejar hijos. Espinosa Negrete fallece antes, ya en 1591, había muerto, o sea que no puede ser el mismo que pensaba el padre Cabrera. No es el Tucumán, no es el candidato de Tucumán. Este Juan de Espinosa Negrete fue regidor del Cabildo cordobés en 1579, 81, 82, 84 y 87, y falleció antes del 2 de enero de 1590, fecha en que su viuda fue nombrada tutora de sus hijos menores. El 30 de diciembre de 1592, doña Catalina se obligó a pagar 500 pesos a Diego de Vera para que éste siguiera un pleito contra Antonio Fernández de Velasco y otras personas acusadas de la muerte de su marido. El matrimonio tuvo 4 hijos, según consta en el poder otorgado por la viuda de Espinosa Negrete. Ahí están los 4 hijos, uno de los cuales, Pedro de Espinosa Negrete, fue regidor de segundo voto de San Miguel de Tucumán, de Cabildo, en 1626. En 1630 aparece firmando como uno de los testigos del codicilo otorgado por el capitán Granero de Alarcón, o sea, por su tío carnal. Se casó con Isabel de Acosta Caballero, o Acosta y Serrano, señora que sabía firmar, y que ya era viuda el 20 de mayo de 1664, hija legítima de Francisco de Acosta Caballero y doña María de Fromista o Serrano, y por ende bisnieta, nieta o bisnieta de Isabel de Fromista, que es una de las 9 doncellas huérfanas que trae Gaspar de Medina, el capitán Gaspar de Medina, a Tucumán para casarla con conquistadores, pero no había mujeres. Esa Isabel de Fromista es abuela de esta Isabel de Acosta Caballero. Bueno, lo que voy a hablar leer es tedioso, hablar es mucho más tedioso. Y oír es ya la cosa insoportable. Preguntas. Sí, con respecto a Barragán. La línea de Barragán acá hubo descendientes de la que vos mencionaste, a pesar de los 16 años que vos calculás. Eso sale en el documento que vos citaste, seguramente. Sí. O del pase a India. No, el pase a India es una suposición mía por la homonimia, por la coincidencia de nombre. Los documentos que sí mencionan a Barragán son estos que están acá en este trabajo, que son el poder que da Diego de Vera a los albaceas de Barragán, y el tema de la edad, y el testamento de Juan de Villegas, porque cuando Juan de Villegas testa en 1577, obviamente su padre vivía, hace un testamento recíproco, condicionado a que si moría su padre, heredaba a su hija. Finalmente murió él y heredó a su padre, que sobrevive 7 años o 8, digo ahí. De acuerdo a esa noticia, si bien indirecta, pero es noticia al fin, Barragán era ya abuelo de una chica que era doncella, es decir, de una jovencita. Habrá que ver qué se entiende por doncella en cuanto a la edad. Un término bastante impreciso, pero. Y si Barragán era un hombre que era abuelo en 1577 y su hijo, esa edad sí la da Gonzalo Mariaga, la edad de Juan de Villegas, fácilmente más o menos se puede deducir la edad de. Claro, para mí el Barragán, el de Buenos Aires, es un poco posterior, pero quizá lo que me llama la atención es que el casamiento ese que concierta, que no se llega a celebrar, entre este muchacho Juan Gutiérrez Barragán y la señorita
Teresa de Benavides. Bueno, ese de ahí está todo trabajado. Si no me equivoco, hay un trabajo de Pancho Cera. Sí, algo más sobre Barragán. Algo más sobre los Ahí Barragán. ves. Y un Fandiño. Eso va a agarrar. Y Fandiño también, claro. Patricio Muñoz Valdivieso. Sí. Y dio referencias sobre los argentinos. Claro. Entonces quiere decir que es un homónimo. Puede ser. Antes de Quito viene de, creo que de Sevilla. Viene de Sevilla. Era el hermano pecador. Claro. El hermano pecador, tiene historias rarísimas. Sí. Se decía que era un hombre de inteligencia del rey. Bueno, son esas cosas. Eso le manda una carta al rey con Tupé porque le dice, él recomienda a un fulano para ministro de gobernador, ¿te acordás? Y el rey, y la respuesta es que elocuente, eso lo dice, por lo menos Jorge Lima lo cita, dice, devuelva esa carta, tírese a la basura. Y andaba hecho un castaño. Sí. Sí, me parece que estaba acusado de un estupro, una cosa de algo así. Sí. Era bastante picado. Pero mira, lo que se arrepentía, parece que se arrepintió. Ahí en el entramado genealógico que desarrollaste, mencionaste esas dos señoras de apellido Trinidad. ¿Son que vienen de la vieja ciudad de Espejo? ¿O no sabes de dónde son? No, ¿Dónde apellido Trinidad? son de acá, de la Trinidad. No, el apellido. Pero es de apellido Trinidad. La madre de Sí, en realidad aparece como Trinidad, de la Trinidad o Benavides, creo que es. La madre de Teresa Benavides era María de la Trinidad. Era María de la Trinidad. Bueno, Ahí Pero- está, exacto. Muy bien. Pero no tiene origen de pequeño, no me acuerdo. No sé, capaz que me equivoco. No, puede ser otra familia Trinidad, por eso. Lo que me llamó la atención es que no era obligación que se casaran con parientes, pero y el parentesco se debe haber sido por Barragán de su muy lejano. Pero bueno, Claro, lo que dice Juan, está bien. Eso. ¿Alguna otra pregunta? El apellido romano sigue por baronía hasta el día de hoy. Sí, sí. Porque sé que hay, por ejemplo, unos romanos Costas, no sé si serán. mirá, el apellido romano, después se empezó a degenerar, se empezó a firmar romano, sin la O final. Pero era un apellido tremendamente común en Tucumán, en todas las clases sociales. Y es un apellido que un amigo de mi padre y hoy amigo mío, Manuel Felipe Román, desciende por línea directa de estos romanos. Y es un apellido que se está salvando de extinguirse por pelo, porque hay como 3 generaciones donde solamente tienen un hijo varón y lo tienen, el padre los engendra ya a los 50 y pico, 60 años, es una especie de milagro genealógico. Pero el hecho que hay Román, bueno, Pepe Román, Marco Román, pero sí existe, claro que sí. Muchos solteros en esa familia, y habrá centenares de otros Román que no han podido tocar. Por los dos hijos naturales, vos me pareció, si no me interpreté mal, que hablaste del descargo de culpas. ¿Era con uno o con los dos? Porque Con los dos. me pareció que éramos. Sería seguro. Con los dos, porque me pareció que. Dice para dejarlo de conciencia los dos. Ah, bueno. Trato muy cariñoso con diminutivo, pero ya me parece raro que el trance de la muerte es tremendamente preciosa. Digo, la muerte. No, eso es clarísimo. No podía demarcar. Entonces yo pensaba que a lo mejor en algún testamento anterior él había confesado que era hijo natural. Claro. Pero ahora no. Ahora dice, son huérfanos. No eran huérfanos. Quizá porque era notorio. No hacía falta. El descargo consiste en la ley que tenían pasada. Decir huérfano. Huérfano y eran los hijos. Todo el mundo Además lo sabía todo el mundo. Todo el mundo. Y eso es. No, sí, Pero acá sabía que dice. todo el mundo sabía que se decía así porque si no estaba mal visto. Porque yo entendí Dieguillo y Alfonsillo. Le dice, por tanto en mi casa se han criado 2 huérfanos, muchachos pobres, uno llamado Diego y el otro Alonso Dieguillo. Tendrá de 6 a 7 años, y Aloncillo 5 a 6,
y por obligación que tengo y hacerles bien por servicio de Dios nuestro Señor y descargo de mi conciencia. Esa frase No, es cargo de la conciencia es una expresión reiterada en todo el Sí, porque siempre ganas reiteradas. Que uno Pero- parecería que. pero era como un... Es cargo de conciencia. Sí, claro, pero es no necesariamente con también con reclamo, con el vídeo de comentarios. para el cargo de conciencia. Sí, Fórmula. Que hace una muletilla. sí. Y en algunos casos se aplicaría con sentido. Propiamente. Sí. Sí, pero era sin duda. Era una expresión. Sí. Pero todo coincide, no era huérfano. Eso dice, huérfano es una forma de decir, es una No, también lo de la hija doncella. No se lo quiere dar. claro, ella dice, Ya no está una nieta, entonces ya nieta, natural. claro, eso es. A mí siempre me fue esto ya, no hay que filosofar con esas cosas, pero no sé si a ustedes pasa. A veces yo siento como si uno no tiene mucho derecho a inmiscuirse en la vida de esa gente, por más que le dé cuenta, ¿no? ¿Te parece que a veces? Y a uno le da Lo que pasa es que la curiosidad y la familia y la verdad de los rompecabezas puede más, pero en el fondo uno está humeando en la intimidad de la gente. Eso es. Uno no sabía hacer eso porque no vivió ahora. Claro, eso hay una especie de dicotomía en eso, ¿no? Está la interés genial, está el interés genealógico y el otro es el problema de la somos conocidos.